Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de las actividades molestas, prohibidas de las comunidades de propietarios, porque siempre existe algún vecino que se extralimita en sus derechos y que molesta a los demás. Vamos a hablar, por ejemplo, de aquellas situaciones que se producen cuando un perro ladra a horas intempestivas y molesta durante mucho tiempo, muchos días, o cuando se instala una maquinaria ruidosa en una de las viviendas, o incluso cuando alguno de los propietarios establece una actividad dentro de una de las viviendas cuando los estatutos lo prohíben. Son tan solo algunos ejemplos, ¿verdad, Susana?, para que nos vayamos dando una idea de por dónde nos movemos cuando hablamos de este tipo de actividades. Y hoy lo que vamos a explicar es cuáles son los mecanismos que tiene la comunidad de propietarios para actuar contra estas personas que realizan este tipo de actividades, ya sean los propios titulares de la vivienda o incluso otros ocupantes que no sean propietarios. Pues sí, Elena, y quizás el primer paso o lo primero que debemos hacer es recordar que todo eso que tú comentas es una obligación que viene en la Ley de Propiedad Horizontal, que todos los propietarios están obligados a respetar. ¿Y qué es lo que no pueden hacer? Bueno, pues lo que no se puede hacer son actividades que estén prohibidas en los estatutos, actividades que resulten dañosas para el conjunto del inmueble o actividades que sean contrarias a las normas, bueno, pues o que regulan todo el tema de actividades molestas, insalubres, ilícitas. ¿Cómo puede actuar la comunidad ante un vecino que esté infringiendo esta obligación legal como propietario o como ocupante? Porque, como bien decía Elena, se puede actuar contra los propietarios o contra los ocupantes. Pues el primer paso que recomendamos siempre es el diálogo, hablar con esa persona que está realizando ese tipo de actividad y tratar de que se solucione, digamos, pues por la de buena, sin necesidad de acudir a ningún otro sistema que son un poquito más complicados. Si no funciona así, el primer paso legal que establece la ley es que el presidente de la comunidad le envíe un requerimiento formal y fehaciente para que cese en la realización de esas actividades. El sistema más cómodo quizás es un burofax con certificación de contenido para que quede constancia de que se remitió ese requerimiento. Si tampoco cesa en esa actividad, a pesar de este requerimiento del presidente, se tiene que realizar una junta y en esa junta, bueno, pues el conjunto de los propietarios tiene que autorizar al presidente para que inicie ya un procedimiento judicial cuyas consecuencias ya pueden ser mucho más importantes para ese propietario, para ese ocupante, ¿verdad, Elena? Sí, lo primero que solemos indicar es que cuando iniciamos el procedimiento judicial, ya, bueno, pues in extremis, como comenta Susana, cuando ya hemos agotado el resto de posibilidades, pues ya de paso conviene pedir una medida cautelar o como medida cautelar la cesación de esas actividades para que desde el primer momento que presentamos la demanda podamos por lo menos intentar conseguir que ya cese aquello que está causando molestias o aquello que es contrario a los estatutos o es ilegal. Y después, a lo largo del procedimiento, tenemos que, lógicamente, demostrar, que a veces es lo más difícil, bueno, pues todas estas molestias, todos estos ruidos o incluso las actividades. Si conseguimos una sentencia favorable, el contenido de esta sentencia, en primer lugar, ordenará la cesación de esas actividades y si se han generado daños y perjuicios que sean cuantificables, pues lógicamente también se puede conseguir una indemnización que compense esos perjuicios que se han causado. También hay que tener en cuenta que en casos más extremos se puede lograr que cese el uso de esa vivienda o local en el que se estaba realizando esa actividad por un tiempo máximo de 3 años, en caso de que fuera el propietario o el que estaba realizando estas actividades, y si se trata de simplemente un ocupante, incluso se puede llegar a la extinción de su derecho para que no vuelva a utilizar más esa vivienda o ese local y de esta manera no volvamos a tener, bueno, pues todos esos inconvenientes que se estaban generando. Y muy importante, Elena, para aquellas comunidades que a lo mejor ya estén sufriendo algún tipo de esta situación, lo vayan pensando o estén pensando en presentar una demanda de este tipo, recopilar pruebas que acrediten, bueno, pues la realización de esa actividad. Algunas veces no es tan sencillo, pero sí que es posible, bueno, pues a veces si es una actividad que es contraria a los estatutos, que por ejemplo está prohibido la realización de algún tipo de negocio, pues se puede conseguir algún tipo de prueba que indique que se está efectuando allí, o si son ruidos, las mediciones que puede hacer la policía local. Muy importante también plantearse, valorar la posibilidad que al margen de este cauce civil iniciar un expediente administrativo con la correspondiente denuncia si esa actividad está vulnerando también alguna norma de carácter administrativo, como está realizándola sin tener los oportunos permisos o superar los ruidos permitidos por las respectivas ordenanzas municipales. Y con esto, bueno, esperamos haberles orientado en este tema. Nuestro mail, nuestra dirección de correo electrónico cuervoalfagm.com para que se puedan poner en contacto con nosotros y dejarnos sugerencias para próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.